Entonces damos inicio a la sesión de hoy, miércoles 1 de septiembre, donde estábamos repasando esto que tiene que ver con refracción en superficies esféricas y planas. Vimos que se podía relacionar lo que era la posición de un objeto y dónde iba a aparecer su imagen. Se puede predecir si es que conocemos la curvatura del sistema, ¿ya? Entonces, acá con algunas aproximaciones, llegamos a una relación que involucra tanto la posición objeto S, como la posición imagen S', como la curvatura de esta superficie. Y también aparecen, en esa expresión, aparecen los índices de refracción. El índice de refracción del lado izquierdo del sistema y el índice de refracción del lado derecho del sistema, ¿ya? N1 y N2 tienen que ser distintos para que haya efecto de refracción, ¿ya? Entonces, nosotros haciendo algunas aproximaciones, llegamos a esta ecuación que dice N1S, N2S', N2 menos N1 sobre R. Esta ecuación recibe el nombre de fórmula de Descartes para la refracción. Es la única fórmula de Descartes que ustedes van a ver en este curso. Así que es única, y yo me refiero a ella como fórmula de Descartes, ¿ya? A partir de esto, vimos nosotros eh, que se puede relacionar entonces S con S' y con el radio de curvatura mediante esta expresión. Por ejemplo, si yo conozco la posición del objeto y la posición de la imagen, entonces yo puedo predecir la curvatura de la superficie al despejar de esta ecuación R. Bien. O bien, si es que yo conozco la posición del objeto, que yo la manejo como quiero, ¿cierto? Pongo más allá o más acá del objeto, conozco ese y además conozco la curvatura de la superficie, entonces yo puedo encontrar o predecir dónde va a aparecer la imagen o la posición de la imagen S' con esta misma ecuación. O al revés, si es que yo tengo la posición imagen y la curvatura, puedo encontrar S, o mejor dicho, la posición del objeto. ¿Dónde está ubicado el objeto si yo veo una imagen en una parte y la curvatura de su superficie? Con esta ecuación se puede encontrar, ¿ya? Algunas veces, cuando hay algún índice de refracción desconocido, el N1 o el N2, y yo conozco posición objeto, posición imagen y curvatura, entonces yo con esta misma ecuación también puedo encontrar el índice de refracción desconocido que hay en el sistema. También sirve para eso esta ecuación, ¿ya? En el caso de una superficie plana, ¿ya? En el caso de una superficie plana, el radio es infinito, ¿cierto? En una superficie plana el radio es infinito. Así que si yo sustituyo ese R infinito acá, este término se me anula y la ecuación de Descartes queda reducida a esta expresión. ¿Ya? También la clase anterior, y también vimos que existen un puntos focales. El primer punto focal o punto focal objeto, ¿cierto? Y también existe un segundo punto focal, que se llama punto focal imagen, o segundo punto focal. Estos puntos focales están a uno y otro lado de la superficie, ¿ya? El punto focal objeto, lo normal es que aparezca a la izquierda, y el punto focal imagen, lo normal es que aparezca a la derecha, ¿ya? Ya vamos a ver eso. Eh, a continuación vimos el aumento que producen este tipo de superficies refringentes, planas y esféricas, ¿ya? El aumento en una superficie refringente se calcula, se denota con una M mayúscula, igual como el aumento que vimos en los espejos, una M mayúscula, se define como la altura de la imagen sobre la altura del objeto. Nosotros, haciendo algunas aproximaciones, llegamos a esta expresión, ¿ya? En donde aparece el medio izquierdo, N1,
el medio derecho, N2, posición imagen, S', posición objeto, S. ¿Ya? Con esta expresión, conociendo la posición objeto, la posición imagen y los índices de refracción involucrados, entonces yo puedo calcular el aumento eh, de esa superficie, el aumento que provoca esa superficie. ¿Ya? A continuación, vamos a ver el convenio de signos. ¿Ya? El convenio de signos es la parte más importante de, de la óptica geométrica. ¿Ya? El convenio de signos, porque este nos va a servir a nosotros para interpretar la información que obtenemos de las ecuaciones o saber a priori algunas condiciones que va a tener el sistema conociendo el convenio de signos. ¿Ya? Eh, el convenio de signos, existen varios convenios de signos, la verdad, ¿ya? Y, cuando ustedes busquen información en internet tienen que tener cuidado, porque hay páginas en internet que tienen convenios de signos distintos al que usamos nosotros. Incluso en algunos libros, en algunos textos, tienen otros convenios de signos. No todos usan este convenio de signos que yo les voy a enseñar. ¿Ya? Así que para que tengan precaución con los convenios de signos. Cuando busquen ejercicios resueltos, por ejemplo, en internet, van a tener que tener cuidado. Porque a veces, al tener convenios de signos distintos, también cambian las ecuaciones. ¿Ya? Y la interpretación que se saque de las ecuaciones también cambia. El convenio de signos es lo más importante. Es más importante, acá, si ustedes se fijan, en la refracción tenemos dos ecuaciones. Una es la fórmula de Descartes y la otra es la fórmula del aumento. No hay más ecuaciones. ¿Ya? Son dos ecuaciones, pero a mí lo que me importa es la interpretación física que se le da al sistema. ¿Ya? Las ecuaciones estas que están acá, fíjense ustedes que son aritmética básica. Esto no tiene complejidad matemática, la óptica geométrica. No es lo que me interesa. Aquí no van a haber grandes ecuaciones, no van a haber ecuaciones difíciles de resolver, no van a haber integrales. A lo más van a haber una que otra función trigonométrica, pero integrales o ecuaciones diferenciales, nada, nada. Vamos a ver más adelante ecuaciones diferenciales, pero es solamente para que las conozcan. Ni siquiera les voy a enseñar a resolverlas. ¿Ya? Porque esta parte de la óptica geométrica, al menos, es aritmética básica. Eso no tiene ninguna complejidad matemática. La complejidad está en esto, el convenio de signos. Yo siempre se lo digo a los alumnos y se los repito varias veces. Esta es la parte importante de la óptica geométrica. Nosotros para los espejos vimos un convenio de signos y acá para la superficie refringente vamos a ver un convenio de signos distinto al de los espejos. Así que ahí cuando en un ejercicio aparezcan mezclados espejos con, con superficies refringentes, van a tener que tener cuidado y saber aplicar el convenio de signos para cada caso, porque el convenio de signos de los espejos no va a ser el mismo que de las superficies refringentes. ¿Ya? Profesor, y el 5.2 sería para las superficies, ¿no? La superficie refringente, sí. Ya, Te lo voy a explicar ahora. ¿Ya? no, que para anotar eso que es para superficie, por eso Sí, pregunta. sí, claro. Em, Superficie restrict, refringentes, que viene de refracción. ¿Ya? Es importante. entonces no es restrict, No, es ay, me estoy confundiendo. refringente. Superficie refringente. ¿Lo podría escribir, por favor? ¿Sí? Superficie refringentes. Refringentes, que viene de la palabra refracción. ¿Ya? Lo que estamos viendo acá eh,
es, lo que estamos viendo en esta parte es refracción, ¿ya? Así que cuando hablamos de superficies que refractan, nos referimos a ellas como superficies refringentes, ¿ya? Eh, los, los mismos alumnos, cuando cuando aprenden a estudiar la óptica geométrica, los mismos alumnos me dan la razón. Me ha pasado más de una vez. Me dicen, profesor, usted tenía razón. Con el convenio de signo, aprendiéndose el convenio de signo, uno puede resolver cualquier problema de óptica, ¿ya? Al menos esos que están en la guía. Todos. Si uno aplica bien el convenio de signo, los puede resolver todos. ¿Ya? Los mismos compañeros de ustedes de otras generaciones me han dado la razón y me han dicho, profesor, que tenía razón. Con el convenio de signo puedo resolver cualquier problema. ¿Ya? Entonces está la parte importante de la óptica geométrica. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice este convenio de signo? Supongamos que yo tengo una superficie refringente acá, ¿ya? Dice que el lado real, acá, espera, acá un índice N1 y acá al otro lado un índice N2. ¿Ya? Entonces me dice el lado real para el objeto es el izquierdo. Es decir, si yo tengo un objeto, tengo que ubicarlo al lado izquierdo. Este es el lado real del objeto, ¿ya? Y el lado real para la imagen es el lado derecho. Es el lado real de la imagen, ¿ya? Objeto, lado real, el izquierdo. Imagen, lado real, el derecho, ¿ya? Con eso tenemos esto. Entonces, S es positivo si el objeto se encuentra a la izquierda de la superficie. Es decir, acá la posición objeto S es mayor que 0 si el objeto está a la izquierda, ¿ya? Y S' va a ser la posición de la imagen. Y S' va a ser positivo si la imagen aparece a la derecha. ¿Ya? Es decir, este convenio de signo es distinto que en los espejos, porque en los espejos todo lo que estaba a la izquierda era positivo y todo lo que estaba a la derecha era negativo. Ahora no, ahora hay algunas cosas que son positivas a la izquierda y hay cosas que son positivas a la derecha, ¿ya? Si la imagen apareciera a la izquierda, entonces ese prima sería negativo. Y ese lado no es el lado real de la imagen. El lado real de la imagen es el lado derecho. Es decir, si la imagen aparece a la izquierda, entonces S' es negativo. O al revés, si yo utilizo la ecuación de Descartes y el S' me da negativo, eso significa que la imagen aparece al lado izquierdo. Y es una imagen virtual. Porque el lado real de la imagen, el lado real, es el lado derecho. Esto significa que los rayos luminosos se van a cortar a este otro lado del sistema para formar la imagen. Sin embargo, los que aparecen a la izquierda, no. Ahí no se están cortando los rayos para formar la imagen, ¿ya? R es positivo si es que aparece el centro de curvatura al lado derecho. En este caso, en este ejemplo, R es positivo. El centro de curvatura está a la derecha, entonces R es positivo. ¿Se fijan? Antes, en los espejos, si el centro de curvatura estaba a la derecha, el espejo, el radio era negativo. Ahora no. El radio es positivo
cuando el centro de curvatura está a la derecha. Si el centro de curvatura estuviera a la izquierda, ahí el R sería negativo. ¿Ya? Y ahora les voy a explicar algo que tiene que ver con los puntos focales. ¿Ya? El punto focal objeto, nosotros lo vimos en la clase anterior, y también vimos el punto focal imagen. ¿Ya? Entonces dijimos que la distancia desde el punto focal objeto al vértice se llama distancia focal objeto. Y la distancia desde el punto focal imagen al vértice se llama distancia focal imagen. Resulta que, que esta posición de los puntos objeto y punto de imagen es positiva. Ambas son positivas. Si ambas son positivas, entonces el punto focal objeto tiene que estar ubicado a la izquierda, como está acá. Y el punto focal imagen es positivo si está ubicado a la derecha. Así, tal cual está este sistema, tanto la distancia focal objeto como la distancia focal imagen son positivas. ¿Ya? En caso contrario, ¿qué pasa si la focal objeto y la focal imagen ambas son negativas? Eh, se, se altera el orden. Se altera el orden de esos puntos focales. Es decir, si las focales me dan negativas, significa que la focal imagen está a la derecha y la focal objeto está, perdón, la focal imagen está a la izquierda y la focal objeto a la derecha. Se intercambian las posiciones y la formación de imágenes también cambia. Ya vamos a ver cómo se altera eso. ¿Ya? ¿Y para qué me sirven a mí las focales? Las focales me sirven para hacer diagramas de rayos, que es una parte importante del curso y que va a ser evaluada en la prueba. ¿Ya? Así que cuando a mí me dé la focal objeto positiva, inmediatamente la focal imagen también me va a dar positiva. Van a ser, si una es positiva, inmediatamente las dos son positivas. Si una es negativa, las dos son negativas. ¿Ya? Esto significa que si son positivas, la posición natural del foco objeto y la posición natural del foco imagen es uno a la izquierda, el otro a la derecha. Y si 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 las focales son negativas, eh, si las focales son negativas, eh, los, las posiciones de esos puntos focales están alteradas, están intercambiadas. Primero la focal imagen, luego la focal objeto. Ese es el convenio de signos que vamos a usar. ¿Ya? Y esta es la parte más importante del sistema. Entonces yo les voy a mostrar eh, un ejemplo, o sea, les voy a mostrar cómo se trazan la distancia objeto y la distancia imagen. ¿Ya? Vamos a poner acá un eje óptico. ¿Ya? Vamos a poner una superficie restringente. ¿Ya? Vamos a poner índice N1 e índice N2. Vamos a poner la distancia focal objeto, el centro de curvatura y los puntos focal imagen. ¿Ya? En este caso, en este ejemplo,
la focal objeto y la distancia focal imagen, ambas son positivas. ¿Ya? Y voy a poner ahora un objeto acá. Esto que está haciendo el profe es para ejemplificar qué cosa. Es para hacer diagramas de rayos. Ah, ya. ¿Ya? Entonces, nosotros sabemos que todo rayo, que incida paralelo converge hacia el punto focal imagen. ¿Ya? Todo rayo que pase por el punto focal objeto se refracta paralelo. ¿Ya? Y ahí donde se intersectan los rayos luminosos, ahí donde se intersectan los rayos luminosos, es donde se forma la imagen. ¿Ya? Entonces acá vamos a tener la distancia focal objeto, el radio de curvatura, la distancia focal imagen, la posición objeto, la posición imagen. ¿Ya? Si esta figura estuviera bien hecha, entonces el otro rayo, el que pasa por el centro de curvatura, no se refracta, es el único rayo que no se refracta, porque tiene incidencia normal. ¿Ya? Entonces acá tenemos, en este ejemplo, la distancia focal objeto es positiva, el radio es positivo, la distancia focal imagen es positiva, S es positivo, ¿cierto? Y S' es positivo. En esta figura, todos los parámetros son positivos. Y así se forma el diagrama de rayo. ¿Ya? Eso El ocurre profesor con... escribió FI, ¿verdad? F minúscula, ¿no? Sí, es Ya, sí. FI, sí, Ese es F sub I. Sí, la posición de, o sea, la distancia focal imagen. ¿Ya? Así se forma la imagen eh, cuando tenemos los puntos focales positivos. ¿Ya? En este ejemplo todo es positivo. Fíjense que el objeto está a la izquierda, entonces es positivo. Fíjense que la imagen aparece a la derecha, es decir, el S' es positivo. ¿Ya? Acá, fíjense que los rayos luminosos se están cortando para formar la imagen. Así que este es una imagen real. Cuando ustedes calculen con la fórmula de Descartes la posición S', y les dé positivo, entonces ustedes inmediatamente saben que el objeto está ubicado, o sea, la imagen está ubicada a la derecha. ¿Ya? Si el S' les da negativo, entonces ustedes inmediatamente dicen, la imagen está al lado izquierdo y es una imagen virtual. ¿Ya? Veamos ese caso donde se forma una imagen virtual. ¿Ya? Voy a poner el eje óptico. Voy a poner una superficie refringente. ¿Ya? Voy a poner los puntos focales. Punto focal
objeto, punto focal, centro de curvatura y punto focal imagen. ¿Ya? Voy a poner, eh, voy a poner un poquito más allá. Voy a poner acá el punto focal imagen. ¿Ya? Entonces voy a poner, yo recién puse el objeto más allá del punto focal objeto. Lo puse al lado izquierdo del punto focal objeto. Ahora yo voy a poner el objeto entre el punto focal objeto y el vértice. ¿Ya? Y voy a ver qué pasa con la imagen. ¿Ya? Entonces nosotros sabemos que todo rayo que incida paralelo se refracta hacia el punto focal imagen. ¿Ya? Todo rayo que se dirija al centro de curvatura no se refracta. Es el único caso en que no hay refracción del rayo luminoso, cuando el rayo incide eh, paralelo a la normal. ¿Ya? Entonces fíjense que estos rayos son divergentes. Si yo los sigo extendiendo, estos rayos se van a seguir separando, se van a ir abriendo. Entonces al lado derecho nunca se forma la imagen. No va a ser una imagen real porque los rayos luminosos no se están cruzando para formar la imagen. Se están separando en vez de juntarse. ¿Ya? Entonces acá lo que tengo que hacer yo es eh, prolongar esos rayos refractados. ¿Ya? Y ahí el origen aparente es donde se forma la imagen. ¿Ya? Entonces este sería mi objeto y este sería su imagen. ¿Ya? Entonces acá vamos a tener distancia S, distancia, eh, distancia focal objeto, eh, posición imagen, ¿cierto? Vamos a tener el centro de curvatura y vamos a tener distancia focal imagen. ¿Ya? Entonces acá la posición objeto S es positiva porque el objeto está al lado izquierdo del sistema. Está en su lado real, así que ese es positivo. Acá el centro de curvatura está a la derecha, por lo tanto R es positivo. ¿Ya? Eh, la distancia focal objeto en este ejemplo es positiva porque el punto focal objeto está a la izquierda. Acá la distancia focal imagen también es positiva, ¿cierto? Tanto objeto como imagen o sea, focal objeto y focal imagen son positivas porque el punto focal objeto está a la izquierda, el punto focal imagen está a la derecha. Son positivos ambos. ¿Ya? Acá lo único que es negativo es el S'. Lo único que es negativo es el S', porque la imagen está apareciendo a la izquierda y el lado real de la imagen es a la derecha. ¿Ya? Entonces está apareciendo en un lado que lo hace negativo, en un lado que no es real, sino que está apareciendo en el lado en que es virtual.
¿Ya? Acá la imagen es virtual, en este ejemplo. Imagen virtual. ¿Ya? Siempre que la imagen sea virtual, el S' va a ser negativo en superficie refringente. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Consultas? Veamos qué ocurre cuando las focales están invertidas. ¿Ya? Vamos a poner acá el eje óptico. Vamos a poner la superficie refringente. Vamos a suponer que tenemos la focal imagen eh, a la izquierda y la focal objeto a la derecha. ¿Ya? Entonces yo voy a poner un objeto acá delante de... Voy a poner el objeto acá delante del foco de imagen. Cuando yo tenía el foco objeto acá y el foco de imagen acá, la imagen aparecía al otro lado y aparecía invertida. ¿Cierto? Y cuando, después cuando me puse el objeto aquí en esta región, entre el foco objeto y el vértice, me apareció una imagen virtual. ¿Ya? Ahora yo estoy poniendo el objeto, ¿ya? Más allá del punto focal imagen, y el punto focal imagen y el punto focal objeto aparecen alterados de su posición natural, ¿cierto? Naturalmente el foco objeto deberá estar acá y el foco imagen acá, pero en este ejercicio los alteré. ¿Y cuándo pasa eso? Eso pasa cuando los puntos focales cuando las distancias focales son negativas. La distancia focal objeto y la focal imagen, si son negativas, este es el orden que tienen que dibujar ustedes los puntos focales. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa cuando un rayo luminoso incide paralelo? Cuando un rayo luminoso incide paralelo, converge hacia el punto focal imagen, ¿cierto? Al refractarse, se dirige al punto focal imagen, pero a este lado no aparece el punto focal imagen, sino que el punto focal imagen está a este otro lado. Y el rayo luminoso no se devuelve al punto focal imagen, porque esto no es un espejo, no se devuelve el rayo luminoso. ¿No? Es decir, al refractarse no se refracta hacia el punto focal objeto, porque el punto focal objeto tiene otra definición, no se dirige acá. Lo que hace el rayo luminoso se desvía como que proviniera del punto focal imagen. Este tramo que está acá, este tramo del rayo luminoso, este tramo desde el punto focal imagen hasta el punto de refracción, ese tramo no existe. ¿Ya? El rayo luminoso hace esto, viene paralelo y se refracta hacia arriba, en la dirección del punto focal imagen. Ese tramo que yo puse en verde, ese tramo no existe del rayo luminoso. ¿Ya? El rayo hace esto, paralelo, y se dirige hacia arriba, como que proviniera del punto focal imagen. Eso es lo que hace el rayo luminoso. El otro rayo luminoso que conocemos es aquel que pasa por el punto focal objeto. Acá, este punto no cumple la función del punto focal objeto, es decir, yo no puedo trazar un rayo luminoso que pase por el punto focal objeto y que después se refracte paralelo.
No puedo hacer eso, porque el punto focal imagen no tiene esa función. Cuando un rayo luminoso pasa por el focal imagen, sale a cualquier parte. Este punto no es de referencia para el rayo incidente, es para el rayo refractado, es la referencia. ¿Ya? Entonces, el rayo, el punto focal objeto está acá. ¿Ya? Pero el rayo luminoso, al, el rayo luminoso al tocar la superficie se va a refractar. Esto que puse en verde no existe, porque el rayo luminoso se va a desviar antes. Cuando toque la superficie se va a desviar. Y se va a desviar paralelo. Porque acuérdense que el punto focal objeto, todo rayo que pase por un punto focal objeto, se refracta paralelo. Y este rayo no pasa por el punto focal objeto, pero va en su dirección. Va en la dirección del punto focal objeto. ¿Ya? Entonces fíjense que los rayos refractados son divergentes. ¿Ya? Estos rayos luminosos nunca se cortan al lado derecho del sistema. Así que estos rayos se desvían, se refractan y son divergentes. Entonces, ¿qué se hace? Lo mismo de recién, se busca la prolongación de esos rayos refractados. ¿Ya? La prolongación de los rayos refractados. Y esa prolongación es donde se forma la imagen. ¿Ya? Se fijan ahí que estos rayos eh, vienen de acá. ¿Ya? Entonces ahí es donde se forma la imagen. ¿Ya? Y hay un tercer rayo, que es el rayo aquel que no se desvía, que es aquel rayo que se dirige al centro de curvatura. ¿Ya? Así que acá, este rayo, el tercero, es el centro de curvatura. ¿Ya? Entonces aquí vamos a tener distancia objeto, perdón, distancia imagen, punto focal imagen, distancia objeto, curvatura y distancia focal objeto. ¿Ya? Entonces acá tenemos, este va a ser el objeto, este va a ser su imagen. ¿Ya? Entonces acá, este va a ser mi S', como está a la izquierda, S' es negativo. ¿Ya? La distancia focal imagen, F sub i, también es negativa, porque está a la izquierda de ese punto. ¿Ya? Y la posición objeto es positiva, porque el objeto está al lado izquierdo, está en su lado real. ¿Ya? El centro de curvatura es positivo, porque está ubicado a la derecha del sistema. Y la distancia focal objeto, F sub o, es negativa porque está ubicado al lado derecho. Nosotros sabemos que el aumento se calcula como I' sobre I, o bien como menos N1 S', N2 S. ¿Cierto? Acá en este ejemplo S es positivo y S' es negativo. Es decir,
acá, S', yo tengo que sustituirlo con signo y todo, S', y está precedido un signo menos, entonces S' quedaría positivo, acá, el numerador quedaría positivo, al sustituir yo el valor de S' que es negativo. Y este lado de la ecuación es positiva, porque los n tampoco pueden tomar valores negativos. ¿Ah? Así que en este ejemplo, el aumento es positivo. Y está de acuerdo con lo que vemos en la figura, porque tanto objeto como imagen tienen la misma orientación. Apuntan los dos en el mismo sentido. Es una imagen derecha. ¿Ah? Y acá claramente S es mayor que S' en valor absoluto. Por lo tanto, el denominador, perdón, va a ser mayor que el numerador. Eh, y me va a dar un M en valor absoluto menor que 1. Eso me va a decir que I', que es la imagen, tiene menor tamaño que el objeto. Entonces la imagen es virtual, la imagen es disminuida y la imagen es derecha. ¿De acuerdo? ¿Ya? Veamos qué pasa con una superficie plana. ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿Ya? Entonces todos estos signos que yo saqué de acá y que formé la imagen, todo parte del convenio de signos, ¿ya? Que es el que tienen que aprenderse ustedes. Y lo tienen que aprender luego, porque si van a dejar para última hora se van a confundir, porque el convenio de signos para los espejos es distinto. ¿Ya? Y como último caso, vamos a ver eh, superficies planas. Supongamos que tenemos una superficie plana. ¿Ya? Nosotros vimos la clase anterior vimos que el punto focal objeto y el punto focal imagen se podían obtener de las fórmulas de Descartes. N1, S, N2, S', N2 menos N1 sobre R. ¿Cierto? Si es que tenemos una superficie plana, R vale infinito, por lo tanto este término anula esta expresión y me queda N1S más N2S' igual 0. ¿Cierto? El punto focal objeto tiene la característica, el punto focal objeto tiene la característica que todo rayo que pase por él, ¿ya? Si el foco objeto, si la posición objeto fuera la distancia focal objeto, es decir, el objeto estuviera parado en el punto focal objeto, su imagen se proyecta en el infinito. Por lo tanto, este término también se anula y me queda N1 F sub O igual 0. Esto significa que F sub O es infinito. ¿Ya? En este caso, en una superficie plana, la focal objeto es infinita. Lo mismo va a pasar con la distancia imagen.
Acuérdense que la distancia imagen tiene la característica que todo rayo que venga paralelo converge al punto focal imagen. Es decir, N1S más N2S', que es igual a 0. ¿Ya? Este término se anula y me queda N2S', perdón, N2 dividido por F sub I queda 0. Es decir, F sub I también es infinito. ¿Ya? En una superficie plana no tengo esos puntos de referencia. ¿Ya? Entonces yo, para formar la imagen, acá, tengo el eje óptico, la superficie plana, ¿ya? Voy a tener a un lado un índice N1, al otro lado un índice N2, y voy a tener una figura o un objeto a este lado, al lado izquierdo del sistema. ¿Ya? 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 Tenemos entonces para las superficies planas N1, S, N2, S' igual 0. Porque el radio de curvatura es infinito, así que queda así la ecuación. ¿Ya? Entonces yo tengo acá una posición S. Tengo una posición S para el objeto. Una posición S y que es positiva, porque está a la izquierda, que es el objeto. ¿Ya? Entonces acá voy a despejar S', me queda N2 S' igual menos N1S. ¿Ya? O bien S' va a ser igual a menos N2 N1S. ¿Ya? Me da, como yo sé que ese es positivo, como yo sé que ese es positivo, N2 y N1 también son positivos. Es decir, acá, en este paréntesis, tengo un número positivo, un número cualquiera, positivo. Y está precedido de un signo menos, así que el S' es negativo. En este ejemplo, en los espejos planos, o sea, perdón, en la superficie refligente plana. Es decir, la imagen va a aparecer al lado izquierdo, no va a aparecer al lado derecho. ¿Ya? Va a aparecer acá, en esta región. Depende de ese, ¿cierto? Pero como N1 y N2 son distintos, porque para que haya refracción tienen que ser distintos, ¿ya? Acá va a haber un número distinto de 1. Dependiendo de los índices que tengan cada cosa, ¿cierto? Me va a dar un número mayor que 1 o un número menor que 1. Es decir, va a estar más cerca o va a estar más lejos. Lo que va a provocar la relación entre N1 y N2 es que la imagen va a estar más cerca o la imagen va a estar más lejos. Todo depende de qué relación exista entre N1 y N2. Por ejemplo, si N1 es el aire y N2 es vidrio, este número va a ser mayor que 1. Por lo tanto, S' va a estar más lejos
que S. Va a estar más ahí. Este va a ser el caso. ¿Ya? Este sería un caso. ¿Ya? Si N1 es mayor que N2, por ejemplo, acá vidrio y acá aire, entonces N1, el denominador acá va a ser mayor que el numerador, entonces esto va a ser en valor absoluto menor que 1, es decir, va a estar más cerca la imagen. Profe, ¿Sí? ¿podría repetir lo del N1 si es mayor a Ah, N2? sí, lo que pasa es que estoy dando ejemplos nomás. ¿Ya? ¿Qué pasa si N2 es mayor que N1? Entonces N2 sobre N1 va a ser mayor que 1. Al tener este factor mayor que 1, por ejemplo 1,5, y ese fuera 3, entonces va a aparecer en 4,5 el objeto. Es decir, va a aparecer más lejos. ¿Se fijan? En caso contrario, va a aparecer más cerca. Pero eso es un ejemplo que le estoy dando nomás a ustedes cuando trabajen los ejercicios, se dan valores numéricos específicos. ¿Ya? No se dan así, este es mayor que este mayor, no, se dan números específicos. ¿Ya? Se da un valor para N1, se da un valor para N2, se da un valor para S, ¿ya? Eh, se da un valor para R, todo eso se da valores numéricos, ustedes tienen que saber ocuparlo más la calculadora para encontrar los resultados. Lo que yo les estoy diciendo acá son ejemplos nomás. ¿Qué pasa cuando N1 es menor que N2? Entonces la imagen aparece más lejos. Y si N1 es mayor que N2, entonces la imagen aparece más cerca. ¿Ya? Pero eso ustedes lo van a sacar después cuando tengan los valores numéricos, eso les va a dar un número y ustedes van a saber cuándo va a estar más lejos y cuándo va a estar más cerca. ¿Ya? Veamos el aumento. El aumento es menos N1 sobre N2 por S' sobre S. ¿Ya? Nosotros tenemos una expresión para S', que la sacamos de acá. Al despejar S' de esta ecuación, me queda esta expresión para S'. ¿Ya? Entonces me queda que S' es menos N2, N1 por S. ¿Ya? Entonces acá N1 se simplifica con N1, N2 se simplifica con N2, S se simplifica con S, y menos por menos da más. Así que esto es más 1. El aumento que producen las superficies planas es igual a 1. Eso significa que I' e I tienen la misma orientación y además son del mismo tamaño. ¿Ya? Esta es la altura I, la altura del objeto, y esta es la altura de la imagen. Por lo tanto, objeto e imagen tienen la misma altura. Y como es positivo, además ese aumento, están los dos orientados en la misma dirección. Los dos están hacia arriba o los dos están hacia abajo, tanto el objeto como la imagen. ¿Ya? Eso significa que el aumento sea 1, que tienen el mismo tamaño. Y prima e i tienen el mismo valor numérico.
¿Ya? Así que las superficies planas no provocan aumento. Lo único que hacen las superficies planas es poner la imagen más lejos o más cerca de lo que realmente está. Si el observador estuviera acá, que siempre el observador está al lado derecho, ¿ya? El observador no va a ver el objeto, no va a ver esta flecha, no la ve el observador que está acá. El observador que está acá, lo que ve va a ser su imagen. Eso va a ver el observador, va a ver la imagen. Entonces el observador lo va a ver más cerca o más lejos, dependiendo de los índices. Lo va a ver más cerca o más lejos, dependiendo de la relación entre N1 y N2. No va a ver la posición real en la cual está el objeto, sino que va a ver si está más cerca o si está más lejos. Eso es lo que va a ver el observador, la imagen. El observador nunca aparece en las ecuaciones. ¿Eh? El observador nunca aparece en las ecuaciones, pero el observador siempre va a estar situado al otro lado al lado derecho del sistema. Siempre va a estar ahí el observador. ¿Ya? Y los objetos que vayan apareciendo en el sistema se van a ir ubicando de izquierda a derecha. ¿Ya? Y el objeto siempre va a estar a la izquierda del sistema. Acá pueden haber espejos, pueden haber eh, superficies restringentes, etc. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, eso es lo que se deduce de las ecuaciones y es la interpretación que se le está utilizando el convenio de Sino y las ecuaciones adecuadas. ¿Ya? Se fijan que acá para resolver este caso teníamos la ecuación de Descartes y la del aumento. Dos ecuaciones nomás. Pero la física que se deduce de esa ecuación es la que me interesa a mí. Y eso es lo que yo voy a evaluar. No me interesa que ustedes sepan despejar la ecuación de Descartes o que se la sepan de memoria. No, eso no lo voy a evaluar yo. Yo lo que voy a evaluar es si están entendiendo la óptica que hay detrás de las ecuaciones. Es decir, el convenio de signos. Eso es lo que se estudia. ¿Ya? Aquí la imagen va a ser virtual, ¿cierto? Porque va a aparecer del mismo lado que el objeto. Va a aparecer a la izquierda. Así que ese prima va a ser negativo. ¿Ya? Y el aumento así calculado nos va a dar una superficie plana. Por ejemplo, la superficie plana que nosotros siempre estamos acostumbrados a ver son las ventanas que tenemos en la casa. Las ventanas están hechas de vidrio y de superficies planas. Si ustedes se fijan, si uno viera de costado el, el vidrio de la ventana de la casa, son dos superficies planas, una a cada lado. Una está al lado del interior de la casa y la otra está dada al exterior de la casa. Esos ventanas que ustedes tienen en la casa son superficies planas. Por eso cuando uno ve a través de la ventana, uno no ve las imágenes, no ve los objetos de mayor tamaño o de menor tamaño. Uno ve los objetos del mismo tamaño que son cuando uno ve a través de la ventana de la casa. Uno ve los objetos con el mismo tamaño y uno ve los objetos derechos. No los ve invertidos. Y es por esto. ¿Ya? Es una actividad que uno todos los días hace, uno todos los días mira a través de la ventana, ¿ya? Y uno ve los objetos tal cual están. Lo único que puede producir el vidrio, si es que es muy grueso, va a deformar la posición aparente. ¿Ya? Si es muy grueso o muy delgado, va, va, a, va a provocar que se vea que se vea la posición distinta a la que realmente está el objeto. ¿Ya? Eso es un ejemplo de superficies planas.
¿ya? Eso, esa es la razón por la cual nosotros usamos las casas, eh, las ventanas planas, porque si fueran con curvatura, vamos a ver después los lentes, que los lentes tienen curvatura, vamos a ver que los lentes producen aumento. ¿Ya? Unos objetos que son muy pequeñitos, si uno es corto de vista, los lentes van a provocar que uno los vea de manera más nítida. Se hace una corrección ahí con los lentes. ¿Ya? En cambio, las ventanas de una casa también son lentes, pero son lentes con superficies planas y no provocan aumento. En cambio, cuando ya la superficie tiene una curvatura, cualquiera de las dos superficies o las dos, entonces ahí se provoca un aumento de la imagen. Se ve los objetos de mayor tamaño. Por eso las ventanas de la casa son de superficies paralelas, porque si no veríamos las cosas con aumento. Veríamos a través de la ventana con aumento. Veríamos los objetos con mayor aumento y a lo mejor los veríamos hasta invertidos. ¿Ya? Eso no tiene aplicación. ¿Ya? Es por eso que las ventanas no tienen curvatura. ¿Ya?